Bien, bueno, nosotros con Diego estuvimos tomando nota la clase pasada cuando tuvimos la oportunidad de chusmear su Unifilar y tratamos de de sumar un poco lo que había observado también, distintas cosas, pilotos, relés, secuencia de fase, variadores. Obviamente es la primera clase que vamos a ver en el Unifilar, entonces hay muchas cosas que tenemos dudas y que no nos dio el tiempo para terminar de completarlo. Pero Bueno, empecemos a mostrar. Em, Como primero que nada, acá tenemos una flecha de entrada o borne de entrada eh, trifásica trifásico. sin neutro, porque vendría a ser media tensión, y llega al transformador que habíamos designado que era de 500 Antes, kilovolt-ampere. antes que sigas, Sí, fíjate, vos tenés un triángulo, tenés una raya, tenés tres rayitas más y llega a parar a un transformador. Eso para convertirlo en plano, eso es un esquema, donde sí, te dice qué es lo que, una intención de lo que querés hacer. ¿Eh? Entonces, esa raya que va desde el triángulo al transformador, tiene que tener, ¿qué cosa? Tiene que tener, creo que la raya es un cable, ¿no es cierto? Sí, Bueno, si es un cable, tiene que estar definido. falta alguna referencia. Ese cable tiene que ser, lo tienen que definir. ¿Eh? Entonces, ¿cómo lo vamos a definir ese cable? Porque ese cable es de media tensión. ¿Eh? Entonces tienen que definirlo. ¿Ustedes ya definieron por cálculo el cable? Sí, ¿no es Sí, cierto? sí, Bueno, era uno de entonces, 50. entonces ahí es un cable de, ahí van a tener por que 3 por 50. En realidad no es así, es 3 por 1 por 50. Y Bien, entre paréntesis el 1 por 50, ¿no es cierto? Y milímetro cuadrado. ¿Y qué más? Porque ahí no me está diciendo nada. De ¿de cobre cobre, o de aluminio? es de Aluminio habíamos aluminio era, comentado. sí. ¿era de Bien, aluminio que habían puesto ustedes? Sí, aluminio, aluminio, teoría uno. XLP. No, categoría 2. Bien, Esa designación tiene que ser concordante con el cálculo. ¿No? Muy bien. Entonces, ahora ya sabemos que es 3 y que ahí arriba, donde está el triángulo ese, y lo que me está diciendo ese triángulo es de dónde viene. es que, perdón. El triángulo ese me tiene que decir de dónde viene. ¿Y de dónde Ah, viene? bien, ¿Eh? de la empresa distribuidora o de la red de media tensión. Desde el punto de medición, pone, Desde el sería. punto de medición. Entonces pone ahí desde el punto de medición. ¿Puedo Es abreviarlo? Punto de medición y conexión. punto de protección y de medición y protección en realidad. Profe, el otro día justo tuve que ir a ver unas cosas con el jefe que tengo y tenía justo una entrada también con cable subterráneo y iba a conseguirlos conforme a obra para poder utilizarlo en este proyecto. Se puede, ¿no? Por supuesto. Y ahí mando la foto al grupo de cuáles son los cables finitos que bajan de los TI, de los TV. Es de 4x4 y de 4x2,5. 4x4 para la parte de corriente, para la medición de corriente, y de 4x2,5 para la medición de tensión. Esas son especificaciones de EP. ¿Y saben por qué? ¿Por qué 2,5 y 4?
No, ¿Qué se les ocurre? Por la Uno corriente. para la corriente, la transformación de corriente que sea de 4 y el otro de 2,5 para la de tensión. Puede ser. Bueno, pero ¿por qué? Imagínense que le llegan los dos cables iguales al medidor y ustedes lo tienen que conectar y son dos cables iguales. Entonces, para que no sean iguales, se le pone esa diferencia de tensión. Eso es por un lado, la diferencia en sección. Eso por un lado. Y por otro lado, si se remontan un poco a medidas eléctricas, el cable es parte de la medición y genera un error. Y ese error es menor, no acuérdense de propagación de error. Ese error era más chico porque la corriente que va a pasar por ese cable me generaba una caída de tensión. ¿Eh? Entonces iba a ser más chica con la sección de 4 milímetros que la de 2,5. Y de esa manera quedo en una clase total con propagación de error y toda esa historia dentro de lo que pide la exigencia de la compañía de servicio. Pero por eso, o sea, si tiene dos motivos, un motivo es eléctrico y el otro motivo es de diseño para no equivocarme. No es de cosa que le pongo el cable de corriente, se lo pongo a la tensión y quemo el instrumento. ¿Se entiende? Ahí en la foto, profe, no sé si le llegó, se ve que hay 4 cables naranja y 2 de otro color. Sí, no sé, 4 de naranja, no, normalmente son cables subterráneos de 4 por 4 milímetros y otro cable de 4 por 2,5 milímetros. Si el proveedor de los transformadores muchas veces te lo envían con cables unipolares adentro de una vaina. Eso es probable, Rodrigo, que esté sucediendo. Ah, bien. Bueno, vamos a seguir. Transformador. Muy bien. Donde dice desde, también pongan abajo 13,2 kilovolt, la tensión. ¿Cierto? Acá en el transformador, lo que quiero es que vayamos viendo cómo es la metodología. Cada cosita que nosotros vemos tiene que tener una denominación. Si yo pongo el transformador, 500 kVA, ajá, ¿qué relación de transformación tengo? Faltaría relación de baja. ¿No es cierto? Ahí me tienen que poner, y bueno, 13,2, 13,2 barra 0,4, me parece. ¿eh? A ver, 0,4231. sí. ¿Saben por qué es 231? Porque ¿Por qué 220 no el es valor 220? eficaz. ¿Por qué no es 220? ¿Y por qué no es 380? El valor eficaz. 380 no es valor eficaz. 380 es el valor eficaz y 220 también el valor eficaz, ¿no? O eso tenía Y entendido. sí, pero ¿y por qué me lo dan en 400, 231? ¿Por qué me ponen 380, 220? No se supone que la tensión en la casa o a algún lado, el valor que tiene que tener es 380, 220, que sería, digamos, ¿Y entonces por qué me pone este 400 y 231? el valor pico de la onda de tensión.
No, pero te corro como un sapo si me llega a decir eso. Por el 5% de tolerancia, ¿no? Sí, señor, muy bien, Emiliano. Usted se ha ganado una mandarina. Pero podría ser para abajo también. ¿Por qué entonces 0,4? Que se tome el valor máximo. Se Ah, toma bien. el valor máximo porque vos le tenés que poner un valor. ¿Y cuál es el que se toma? El valor máximo. ¿Y por qué el valor máximo? Pero está muy buena la pregunta. ¿Por qué el valor máximo? Porque ese es el valor de vacío. Cuando yo le empiezo a poner carga, se va a caer los 400. Ahora voy a tener 390. ¿Eh? Y a ver, hoy vengo medio pregunto. Transformador. ¿Y qué tipo de transformador? Porque te tienen que poner qué tipo de transformador. ¿Qué pusieron ustedes en el problema? ¿Transformador seco? ¿Transformador en aceite? Estaba en el Excel. Franco, si está ahí con el Excel. Yo recuerdo que era en Transformador en aceite. aceite. Trabajo en aceite. Bueno, entonces tiene que poner transformador, abajo el transformador, aislado, en aceite. ¿Sale 3 veces más caro el seco? Yo no lo voy a pagar. ¿Quién le dijo semejante barbaridad que sale 3 veces más caro? He visto Hoy, algunos precios últimamente. hoy en día está casi, está al mismo precio y un poquito más barato también. No se olviden que el transformador de seco, el aislado en resina, es de aluminio. Sí, por la dilatación. Claro. Pero bueno, también ustedes dijeron de aceite. Listo. Yo no tengo nada para decir. Y hay algo que también está faltando. ¿Cómo es el tipo de conexión? Estrella, no, triángulo de estrella. Porque la estrella va conectada a tierra del lado de baja. ¿Ah? ¿Cómo lo pondrían ustedes ahí? En una nomenclatura. Todavía no lo asignamos, pero lo tenemos pendiente. Vamos a ponerlo ya. Set DI. Voy a mutearme un segundo. De mayúscula. No, pero no hay. No hay. Ya lo cambio de lugar. Ahí abajo del transformador, donde dice transformador, Sí. o abajo de A donde están todos los demás datos del transformador. todos los datos del transformador. Entonces usted tiene que poner Bueno. D, Y, ¿y qué más? Si yo tuviese que poner otro transformador en paralelo. No, es No, pone DY, la D nomás. sola. Es D. D, Y, no, por ahí está bien. Y, N minúsculo. ¿Cierto? Ahí me está diciendo que es estrella, triángulo estrella, con neutro accesible. ¿Y qué más? Me está faltando algo que es importante. Para si yo quisiera poner dos transformadores en paralelo. ¿Cómo sería el desfasaje entre el bobinado primario y secundario? El grupo de conexión faltaría. Exactamente. ¿Cómo 30 sería? grados creo que era. Y 11. Y 11. De iones. Muy bien, muy bien. De iones. Entonces tiene que poner ahí de YN 11. ¿Por qué 11? Porque son 11 veces 30 grados. Si la onda de tensión en el lado del triángulo, o sea, de media tensión de los 13,200, arranca en 0, del otro lado tengo desplazado 330 grados. Entonces, de ahora en más,
no se lo van a olvidar nunca. Los 30 grados ya lo saben. Y el 11 me está diciendo que 11 por 30 son 330 grados. ¿Por qué? Porque si yo quisiera conectar en paralelo un DI11 con un DIN1, ¿qué me pasaría? ¿Lo puedo conectar? DI11 con DI1. No, tendré que tener No. un desfasaje. Sería un corto espectacular que me haría eso. Y fíjense que las conexiones están bien. Yo voy a poner L1, L2, L3, del otro lado voy a tener, digamos, RST y neutro, y los conecto en paralelo y volo por los aires. Pero volo porque justamente el grupo de conexión, el desfasaje entre primario y secundario son distintos. Entonces, por normativa de Argentina, ya no estoy hablando de qué es Córdoba, no, de toda la Argentina, de toda la nación, todos los transformadores de distribución son DIN11. De esa manera, yo tengo una subestación, una E415, digamos, esa biposte, en un barrio y la quiero conectar en paralelo con otra, y bueno, los puedo, pues, están todos conectados en paralelo. De lo contrario no lo podría hacer. ¿Se entiende? Bueno, ya llegamos al transformador. Muy bien. Espectacular. Salimos del transformador ahora. Normalmente se sabe poner también en por ciento la tensión de cortocircuito. Normalmente este transformador en aceite está en el orden del 4%. Mientras que la de Así es. mientras que la de uno en resina está en el orden del 6%. ¿Qué significa que tenga más tensión de cortocircuito? ¿Qué onda con eso? ¿Ven en alguna materia específicamente el transformador? ¿En máquina lo ven? Sí. Sí, en máquina 1. ¿Ese quién la da? ¿Plenco? Bien. Sí. Entonces, ¿qué me está diciendo el transformador a mí? Así, de esa manera. Que tengo dos transformadores y uno tiene más porcentaje en tensión que el otro, de cortocircuito. Vamos al revés, vamos un poquito más arriba. ¿Qué significa la tensión en por ciento de cortocircuito? El 4%. ¿Eso qué significa? ¿Refiere a las pérdidas? ¿Son los valores que se obtienen de los ensayos a los transformadores? No. Caída de tensión a plena carga. Caída de tensión a plena carga. No. No, Julieta. ¿Saben qué significa eso? Yo agarro y cortocircuito el bobinado secundario. ¿Sí? Y empiezo a levantar tensión. Cuando en el bobinado secundario tengo la corriente nominal, mido la tensión con que llega la corriente nominal del secundario que está en cortocircuito. Eso significa que esa tensión del 4%, en este caso, es el 4% de ¿quién? De los 13.200. Yo con el 4% de la tensión llegué a la corriente nominal del transformador. ¿Se entiende? Si no, lo explicamos de nuevo. Sí, explica de vuelta, estaría bueno. ¿Puede repetir, profe? Vamos Es lo de que nuevo. hacíamos en el ensayo de cortocircuito, ¿verdad?
Cortocircuito en el secundario y muere. Tal cual. Ustedes cortocircuitan el secundario y en el secundario le ponen un amperímetro, ¿no es cierto? Entonces, del lado del primario empiezan a levantar tensión. Y bueno, llegamos a un kilovolt, ¿no es cierto? Y le doy en un kilovolt y mido la corriente del lado del secundario y resulta que tengo 200 amperes. Sigo levantando tensión y indudablemente que la corriente del secundario va a seguir aumentando. Un transformador de 500 kVA, ¿qué corriente del secundario tendríamos que tener? Así rápidamente, sin leer nada, ni nada. ¿Sí? Yo tengo 500 kVA. 500 kVA, el 20% menos me va a dar en kilovatios, ¿no es cierto? Estamos en el orden de ¿cuánto? En el orden de los 400 kilovatios que le puedo sacar a este transformador. 400, estoy hablando de 800 amperes del secundario. ¿Sí? Entonces, cuando yo le voy dando tensión al primario y llego a los 800 amperes del lado del secundario, ahí no levanto más tensión porque indudablemente lo voy a quemar el transformador, porque ya llegó a la corriente nominal del lado secundario. Ahora mido en cuánto fue la tensión para llegar a los 800 amperes del lado secundario y hago una relación con la tensión nominal y me da que en este caso es del 4%. ¿Se entendió? Bueno. Sí. Ya aprendimos otra cosa más. Bueno, yo creo que ya con el transformador ya nos vamos a dejar de hinchar. Ahí lo que estaría faltando es la vinculación entre la protección del transformador y el sistema. ¿Qué es eso? Y bueno, este transformador tiene que tener algo de protección, un relé Buchholz, ¿sí? Un relé de Buchholz y de temperatura. Hoy en día ya vienen en el mismo elemento que se pone en la tapa del transformador, el relé Buchholz y el medidor de temperatura. Entonces, si pasa cierto valor de temperatura, tiene unos contactos secos y cabezal, y ese contacto seco después le da la cosmética. Ahora veamos la parte real, la parte eléctrica. Después le da toda la cosmética líquida. Ese relé Buchholz y de temperatura tiene unos contactos secos que mediante, si llega a los valores del set point del equipamiento, la máxima temperatura que puede soportar, indudablemente ese contacto seco va a actuar sobre quién va a actuar. Y puede actuar sobre la parte de baja o sobre la parte media o sobre las dos. ¿Sí? Yo puedo actuar que abra el interruptor del lado de baja, el interruptor general. Si el transformador llegó, en este caso, a los 100 grados, 80 y pico grados, y bueno, me tiene que generar primero una alarma, y si sigue aumentando, tiene que generar un corte. Y ese corte lo puedo definir tanto en la celda de media tensión, corto la parte de media, o puedo cortar la parte de baja, o puedo cortar las dos. Eso ya es criterio de ustedes a dónde quieren seccionar. Si el transformador genera un arco interno, ese arco interno que me va a generar una burbuja, ¿no es cierto? Esa burbuja lo detecta el relé Buchholz y hace exactamente lo mismo. Por eso que para una protección
total, es necesario que el transformador tengan estos tipos de protección, ¿eh? Por temperatura y por arco interno. ¿Vamos? ¿Qué otra cosa? Bueno, hoy en día también se está poniendo un transformador de corriente en el cable que va a tierra, del neutro del transformador a tierra. Entonces, cuando hay una falla unipolar a tierra, imagínense ustedes la corriente que va a pasar por ahí es elevada, lo detecta el transformador y ahí hace disparar la celda de media tensión. Se llama protección Cuba cable. No creo que lo hayan visto eso, pero se los digo. Así funciona. Protección Cuba cable. Después googleenlo o traten de verlo en algún lugar, pero básicamente lo que hace es eso. Cuando son transformadores de potencia importante, es necesario poner este tipo de protección de Cuba cable. Bueno, ahora los dejo a ustedes que hablen un poco más. ¿Qué sigue ahora? Sí, la protección de cubas se ve en generación. La vemos en generación, transmisión y distribución. Sí. Bastante rápido, pero sí se ve. Bueno, básicamente eso es lo que hace. La protección Cuba cable, eso es lo que hace. Bueno, ¿qué más? Bueno, y ahí se ve el seccionador fusible con el testigo, ¿no?, de la presencia de tensión. Bien. Más abajo también hay otro seccionador fusible y con el relé de secuencia de fase. Y bueno, más abajo ya está la protección. Una pregunta ahí. Nosotros vimos que usted, cuando tomamos nota de lo que usted presentó, ¿qué es el RP? Que nos quedamos con esa duda. Un relé programable o PLC. Bien. El relé funcionamiento ese es el que de la llega, TTA. le llegan todas las señales. Fíjate que le está llegando ahí te faltan algunas cositas, ¿no? Para el relé programa. Ahí le llega fíjense una cosa, le llegan las señales del relé de secuencia fácil, tanto de la tensión de red como de la tensión de grupo. Y ese es el que define la lógica de funcionamiento para que abran y cierren los interruptores motorizados. Ok, sí, yo ahí cuando pensábamos eso, pensábamos hacer esto, que esta línea no viniera a la barra, sino que fuera al tablero de transferencia automática. Entonces, este que sea el encargado de decidir si viene o por red o por grupo la energía, digamos. No. No, ahora les explico por qué no. Ese tablero de transferencia automático, vos ya la estás haciendo con la motorización de los interruptores, que ahí le tenés que poner una designación al interruptor. Como le pusiste al H1 el indicador luminoso, ¿sí? Lo designaste, al interruptor también lo tenés que designar. Normalmente se lo designa como Q1 o Q01. Entonces, fíjate, vamos a analizar un poquito qué es lo que hace el tablero de transferencia. Por eso te digo que está mal ahí arriba el tablero de transferencia. Ya está embebido el tablero de transferencia en tu sistema de barra. Entonces, fíjate, tenemos tensión de red. Cuando tenemos tensión de red, el relé de secuencia de fase de red
¿no es cierto? Está bien, y le está indicando al relé programable, ¿sí? O al PLC, le está diciendo que tiene tensión de red correcta. ¿Y qué más? ¿Y qué más le está diciendo? Y le está diciendo que el interruptor del Q01, ahí ponéselo ahora, ponele Q01 al interruptor. Un mayúsculo, ¿no? Q01, muy bien. Y al interruptor al otro, al de grupo, le ponele Q02. Bien. Entonces fíjense qué es lo que hace el sistema. Energizamos el transformador, ni bien energizamos el transformador, ¿qué es lo que vamos a ver? Y vamos a ver los indicadores luminosos de presencia de tensión, los 3 indicadores prendidos, está correcto. Por lo tanto, si ellos están prendidos y tenemos bien los fusibles del relé de secuencia y fase, vamos a encontrarnos que le va a entregar una señal a la entrada I1, por ejemplo, del relé programable o del PLC, que le está diciendo que está correcta la tensión, porque el relé de secuencia y fase mide varios parámetros, ¿sí? Es el policía de la instalación. Ve asimetría, hay distintos modelos, ¿no es cierto? Pero ve si le falta una fase, ve si la secuencia de fase no es la correcta. Si no es la correcta, se abre. Si le falta una fase, se abre. Si no está dentro de las tolerancias de tensión, se abre. O sea, es tu policía. Entonces, esa señal entra directamente al relé programable o PLC. Yo normalmente para este tipo de instalaciones pongo un relé programable donde la diferencia entre un relé programable y un PLC es el valor matemático que tiene uno con respecto al otro. ¿Sí? Y la velocidad del watchdog, la velocidad de ciclo, donde que ve la entrada hasta que tenga una salida. Esa es la diferencia. Pero que es una cosa tan lenta, no me hace falta poner un PLC. Indudablemente que un PLC tiene mejores prestaciones. Pero para este caso, no tanto. ¿Qué más vería? Y ve que el interruptor Q01 tiene que estar cerrado. Entonces lo ve cerrado. ¿Mediante qué? Mediante un contacto donde dice off. ¿Sí? Ese es un contacto de cómo esté el interruptor, si está abierto, si está cerrado, o si está en triplet, está en falda, que quede la palanca en el medio. Ese contacto off va a parar al relé también programable, con otra entrada, la I2. ¿Sí? Después, ¿qué más me dice? Y me dice que el relé de secuencia y fase del grupo electrógeno no tiene nada, porque no arrancó el grupo electrógeno. ¿Sí? Y el interruptor del Q02, que es el interruptor de grupo, también le envía una señal que está abierto al relé programable donde le dice que está abierto. Entonces, dentro de su estructura de programación, esa sería una metodología en la cual el sistema se mantiene estable y la fábrica está funcionando, o la estación de bombeo está funcionando de forma correcta. Una consulta. El grupo electrógeno nos habían dicho que cada cierto tiempo, no sé, se pone en marcha para ver que esté todo funcionando, ¿no? Para cuando tenga que entrar de emergencia, funcione correctamente. En ese caso, ¿de alguna llave selectora para que no lo vea el RP que está funcionando? No hace falta nada de eso. Ahora le explico. Miren. Primero entendamos el funcionamiento de la transferencia de ida y de vuelta. Y después vemos lo que vos decís, Rodrigo. Del tiempo de mantenimiento de grupo, se llama eso.
Bueno, cuando esto sucede, cuando sucede un evento, es decir, se cortó la energía en los 13.200, por lo tanto no tengo energía del otro lado, de la parte baja del transformador, obvio, lo ve el relé de secuencia y fase, y el relé de secuencia y fase emite una orden al relé programable. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo hace para que vea esa señal si no tengo tensión? Bueno, esa tensión la deben garantizar mediante una UPS. O sea, todas las entradas tienen que estar cableadas a través de la UPS. ¿Por qué? Y porque es la que me tiene que dejar vivo el sistema. El relé programable no se puede apagar. Y las entradas, no las salidas del relé programable, ¿no? Las entradas, únicamente las entradas, que son la parte visible de mi sistema, tienen que estar habilitadas, conexionadas a través de esta UPS. Entonces, cuando el sistema ve eso, que le falta tensión del relé de secuencia y fase de red, dice, che, a mí me está faltando, no tengo más tensión. Y bueno, si no tengo más tensión, pregunta, che, ¿sigo sin tensión de red? Sí, no tengo tensión de red. A ver, interruptor de grupo, ¿cómo está? ¿Estás abierto? Sí. Interruptor de red, ¿cómo está? ¿Está cerrado? Sí. Bueno, arranca el grupo electrógeno. Y mediante un contacto seco del relé programable de una salida, se cierran dos contactos y ese contacto hace que arranque de forma remota el grupo electrógeno. Una vez que arrancó el grupo electrógeno, se energiza, ¿qué cosa? El relé de secuencia y fase de grupo. Le envía una señal al relé programable y le dice, che, vos ya estás listo para hacer la transferencia porque me enviaste una orden de que todas las tensiones de grupo están correctas. Que eso lo hace el relé de secuencia y fase de grupo. Si eso es correcto y no tengo todavía tensión de red, bueno, pongas que abra el interruptor de red, el Q01. Entonces agarra, envía una señal y la potencia la saca del grupo electrógeno. ¿Sí? Y todas las salidas del relé programable están con la potencia del grupo electrógeno, si no, la UPS que tendría que poner sería muy, muy grande. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien. Entonces le dice, envía una orden y le dice al interruptor de red Q01, vos te tenés que abrir. ¡Pum! Y se abrió mediante el motor. El motor internamente, después yo le voy a mostrar el circuito y se los voy a dar, internamente, ¿qué es lo que hace? Tiene unos finales de carrera internos, ustedes no lo ven a eso, está todo dentro del interruptor. Que cuando llega el final de carrera se abre. ¿Sí? Cuando se abrió el interruptor, hay otro contacto off que le envía la señal al relé programable diciéndole que está abierto. Entonces el relé le dice, espera un momento. Vuelve a preguntar, ¿vos estás abierto? ¿Vos no tenés tensión de red? ¿Hay tensión de grupo? Entonces, si está todo eso correcto, le dice, bueno, listo, cerrate vos interruptor de red Q02. Es imprescindible que haya un enclavamiento eléctrico y, si es posible, también mecánico entre los interruptores. Porque si se me llegan a cerrar los dos interruptores, chiquito lío se me va a armar. ¿Por qué? Y porque yo no sé cómo es la secuencia de fase del grupo electrógeno y la del interruptor de red. No tengo un secuencímetro que me lo enlaza, porque así no es mi sistema. Que existe para que trabajen de forma en paralelo, sí, también existe, pero este no es el caso. Normalmente los grupos electrógenos, que son
para emergencia no tienen un relé de secuencia para que puedan trabajar en paralelo en la red y grupo. Entonces ahora fíjense que el Q01 está abierto y el Q02 está cerrado y la energía viene por el lado del grupo, va para la barra y de la barra le da perímetro a todas sus cargas. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. ¿Estamos entendidos? Bueno, ahora resulta, vamos al revés, esa es la primera etapa. Ahora vamos a la segunda etapa. Y vino 2NP, de nuevo, o la compañía distribuidora de energía. Ajá, vino de nuevo, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Lo primero que hace es detecta el relé de secuencia de fase de red, detecta que vino la energía. Ajá, para esto el grupo electrógeno sigue funcionando y todo el sistema sigue funcionando. Entonces le envía una señal al relé programable y dice, che, mira que yo ya vino la energía. Bueno, dice, pero espera un poquito más, porque no voy a hacer cosas que se corte. Entonces, ¿cuánto tengo que esperar? Y normalmente yo espero cerca de 40, casi un minuto. Porque puede ser que entremos en valores lo que se denominan pequeños cortes, ni siquiera microcortes, ¿sí? Un pequeño corte que están en el orden de los segundos. Entonces yo espero un minuto, total, ¿qué me importa? Lo espero. ¿Para qué? Para que no haga transferencias al vicio, no haga maniobras que no corresponden. Un minuto está bastante bien. Listo, minuto. Al minuto, el relé programable le dice, che, mira que yo ya pasó el minuto, vos me tenés que... ¿Qué hago ahora? Bueno, vuelvo a preguntar, ¿tengo tensión de red? Sí. Bueno, si tengo tensión de red, lo que hago es abrir interruptor de grupo. Entonces envía una orden al Q02 y le dice abrite. ¡Pum! Se abrió. ¿Cuándo se abrió el interruptor de grupo? Envía una orden al relé programable diciéndole y confirmando de que sí está abierto. Entonces el relé programable vuelve a preguntar a todos sus seguidores, che, ¿tengo tensión de red? Sí. ¿Tengo tensión de grupo? Sí. ¿Está el interruptor Q02 abierto? Sí. Si eso es verdad, cerrate Q01, cerrate interruptor de red. Se cierra el interruptor de red y la transferencia vuelve a su estado inicial. Y ahora el grupo, ¿qué es lo que pasa? El grupo sigue andando. Y el grupo debe andar aproximadamente 10 minutos. ¿Por qué? Porque todos los grupos electrógenos modernos son grupos que tienen en su motorización un turbo. Porque no se olviden que esto no es como un auto. El grupo electrógeno arranca con toda la carga prácticamente en frío. Entonces necesita realmente una potencia importante y esa potencia se la dan los turbos. Pero el turbo está a una temperatura altísima. Si yo lo paro, destruyo el turbo. Se me dobla todo por la dilatación. Entonces, el grupo electrógeno, cuando yo lo saco, que hago la transferencia y queda liberado en su potencia, ya empieza a andar más liviano y se empieza a enfriar el turbo, por eso los 10 minutos que deben seguir funcionando. ¿Se entendió? Sí. Y así es como se genera la transferencia tanto de ida como de vuelta. Bien, perfecto. Es por eso, Cristian, que no te hace falta el tablero de transferencia allá arriba. La transferencia ya la estás haciendo vos con los interruptores tuyos motorizados. Excelente. Bien, ingeniero. Excelente. Bueno,
Del transformador está faltando algo. ¿Con qué vincula el transformador al interruptor? Con un cable, ¿no es cierto? O con varios cables. Esos Claro. cables, ¿ustedes ya lo calcularon? No, eso los de baja no. Parece Cuando que falta calculen eso. esos cables, siempre se calcula la máxima, no se calcula a la potencia instalada, se calcula a la máxima potencia que entrega el transformador, ¿se entiende? Ah, ¿Por bien. qué? ¿Cuál cable, ingeniero? Para- Los de baja, para- Franco. Los cables de baja tensión, bueno, a mí, ahí los de baja a mí me gusta ponerle que no sean de aluminio, que sean de cobre. Son de cobre, me parece. Claro, tiene de cobre. ¿Y por qué? Porque tengo posibilidad de manipularlo. Un cable de aluminio no lo puedo ni manipular. Es muy duro. Digamos, para la zanja, para toda la parte edilicia que ustedes definieron. PVC me parece que era Cristian. Sí, Dale, ahí lo ustedes- cambiamos. Estaba Dale, dale. pensando No importa, ponele cualquier valor, ¿no es cierto? Ahí para un 500 te va a hacer falta por lo menos 2 cables de 185. Y ustedes me van a decir, ¿y este cómo sabe que va 2 cables por 185? Y eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan. De un dimensionamiento rápido, después hagan el dimensionamiento real. Pero yo mirándolo, yo ya sé que ¿por qué? Porque conozco el peso de la magnitud. ¿Y cómo la conozco el peso? Con una reglita muy simple. Si ya habíamos dicho que teníamos 800 amperes. ¿No es cierto? Sí. 800 amperes. Y un cable de 185 más o menos está en el orden de los 460 amperes. Tengo 460 amperes, más 460 amperes, supero el valor, el valor de la máxima corriente que me va a entregar el transformador. Después lo calculo bien, con los coeficientes y toda la historia, pero rápidamente, y 2 cables 185, entonces cuando lo calculo, y muchas veces me confundo en el cálculo y me da a lo mejor un cable de 185, digo, no puede ser. O sea, yo me autocorrijo dentro de mi mente con respecto al cálculo. Y eso es entender el peso de la magnitud. ¿Eh? Sí, va un 2, Cristian, adelante todo. ¿O no? Sí, después lo verificamos, lo cambiamos. Después lo verifican, qué sé yo. Y de 95, yo no le pondría de 95. Si van 2 de 185, pondría otro de 185. Ah, unificar es bueno también. ¿Eh? ¿Y por qué normalmente la mitad de la fase? Si Claro. ustedes ponen 2 de 185, la mitad y otro de 185. Bien, ¿O no? en vez de poner o 3 de 95, poner No, son Uno. dos de cable por fase de 185, más uno de 185. Ese uno de 185 para el neutro. Pero, o sea, en vez de poner 2 de 95, conviene poner uno de 85, digamos, para el neutro. Dos cosas te van a pasar. Primero, unificar sección de cable. La segunda es que si vos tenés 2 cables de 185 por fase, la mitad sería un cable 185 para el neutro. Regí los paréntesis ahí, Cris. Ahí. dos Entonces, cables. ¿cuántos cables serían ahí en total? Acá tengo 6 en las fases y 7. 2 en 7 la... de en la 185. claro, Son sería 7 uno son solo. 7 cables de 185. Mamita, son muchos. Es grueso ese cable tiene mucho diámetro. ¿Eh? Entonces, después ustedes tienen que ver el diagrama de ocupación. ¿Ocupación de quién?
¿De dónde? De la ocupación donde está la subestación y la trinchera. ¿Sí? ¿Ves que es importante el unifilar? Porque el unifilar es el que es donde se vuelcan todos los datos que yo calculé. Y así es para todo. Y una vez que lo aprendieron, va a ser para toda su vida igual. Esa es la ventaja. Pero lo tienen que aprender. Y lo tienen que entender. ¿Mm? Bueno, ¿qué más tenemos más abajo? Fíjense que hasta ahora no he cambiado nada de su unifilar. Lo único que estamos haciendo es poniéndole datos. No cambia Y nada. ahí estaría el transformador de corriente y el analizador de redes. Y bueno, un fusible. Ajá. Ajá. Yo ahí medio como que... ¿Cómo harían ustedes la vinculación física entre... Porque ahí pusieron como una barra ustedes, ¿cierto? Claro, Sí, esta barra. vendría a ser la misma, esta vendría a ser la misma continuación de esta barra, pero no se ve, no se llega a ver, digamos, entonces, bueno, por eso Y hace más grande el trapo. sí, sí, sí. En ese momento lo dejamos, pero eso se entiende. Lo que no entendemos muy bien es lo que necesita el Power Meter o el analizador de red para tomar valores. Solamente el TI y acá pincha en la barra o si necesita un TT también, ese tipo de cosas. No, no, porque vos estás en baja tensión ya. Acá hay una medición, ¿cómo sería esta? Una medición semidirecta, ¿cierto? Porque mientras que la medición que teníamos en la media tensión es una medición indirecta, porque teníamos el transformador de tensión y el transformador de corriente, acá, en este caso, para el analizador de red, lo que tengo es solamente el transformador de corriente. La tensión la saco directamente de la tensión de red. ¿No? Las tres fases ahí irían en las tres Perfecto. fases, el neutro, y en el TI la corriente de las tres fases. Y tienen que definirme el TI ahí. ¿De cuánto es el TI ese? ¿De qué valor? ¿Y de qué clase? Y si no saben eso, el culpable soy yo. No tengo otro a quien echarle la culpa. Entonces el transformador, muy bien. Vamos a definir un poquito el transformador. ¿Qué es lo primero que me hace falta para definir un transformador? La potencia que vamos a usar. Perdón. ¿Qué me hace falta? Los La valores desde relación dónde de hasta dónde corriente. transforman. Eh, Pero eso según la potencia también que tenemos, que queremos medir o no. no. La relación de corriente. Exactamente, eso, la relación. Esa es la que me hace falta. ¿Qué relación de corriente voy a tener? O sea, ¿para qué me sirve el transformador ese de corriente? ¿Para qué? Para Transformar un poder valor de... disminuir la corriente real, la corriente de carga. Si la corriente de carga, ¿cuánto habíamos dicho? Vamos a poner valores. Habíamos dicho que eran 800 amperes, ¿no es así? Sí. A ver, lo hagamos el ejercicio. Vamos a hacerlo el ejercicio. Vamos. Tenemos el transformador que es de 500 kVA. ¿Cómo llego a los 800? Hizo con seno 0,8, sacó los 400 kilowatts, los multiplicó por 2 y sacó los 800 amperes. Muy bien. Espectacular. Entonces, Yo hago 500 por 1,6, que es lo mismo.
Bueno, entonces tenemos los analizadores de red manejan hasta 5 amperes. ¿Sí? Entonces, teniendo esta relación de transformación, 800/5, es decir, cuando pase 800 amperes por la barra esa, del otro lado, del lado lo que está viendo el analizador de red, está viendo 5 amperes. Eso es lo que me está diciendo. Después le vamos a poner la clase. ¿Y qué es lo que era la clase? Bueno, la clase era el máximo error que yo tengo a fondo de escala. Bueno, si le quiero poner clase 1, significa que voy a tener voy a poder medir con el 1% los 800 amperes. O sea, voy a medir 800 amperes más o menos el 1%. Si es clase 1,5 y es lo mismo. Voy a medir 800 con... Y me estaría faltando ahí la potencia de precisión. ¿Se acuerdan? Digamos, el analizador de red tiene su consumo. ¿No es cierto? Entonces, ustedes con el consumo ese van a sacar la potencia de precisión. El fabricante te va a decir, bueno, yo voy a tener tantos volt-ampere, este transformador va a ser de, qué sé yo, 20 volt-ampere, y resulta que el analizador consume 10 volt-ampere. Perfecto, listo. Esa es la potencia de precisión. Si yo quisiera colgar 2 analizadores de red, indudablemente, que lo voy a exigir al transformador, como cualquier otra carga, y voy a perder justamente la potencia de precisión. Ya no voy a poder medir con clase 1. ¿Se entiende? Vamos a recordar que estamos acá, recordemos un poquito de medir. Entonces, el analizador de red le van a llegar las 3 fases y el neutro, y le van a llegar las tres corrientes que van a pasar por ahí. Teniendo las corrientes, teniendo las tensiones, que es lo único que mido, lo demás el analizador de red lo calcula. Tiene un microprocesador adentro donde calcula las cosas. Entonces, fíjense, a ver, che, yo quiero calcular la potencia activa. Ajá, bueno, vamos, la potencia activa. ¿La querés monofásica o la querés trifásica? No, a ver, yo quiero lo que va para la potencia activa monofásica. Bueno, listo. ¿Cómo hace el equipo para calcular la potencia monofásica? ¿Saben cómo lo hace? Si ustedes están midiendo, mide la corriente, sí, ¿cuál es la fórmula de potencia monofásica? Activa. ¿Cuál es la fórmula? Corriente por tensión por cosas así. Bueno, muy bien. ¿La corriente de dónde la saca? Vamos a estar midiendo en la fase R. La saca del transformador de corriente dedicado a la fase R, ¿no es cierto? La tensión, ¿de dónde la saca? Y ahí de los fusibles de la fase R. ¿Y el coseno phi cómo hace? El desfasaje de tensión y corriente. Lo que hace el equipo, mide tiempo de la onda de tensión y de la onda de corriente cuando pasa por cero. Y imagínense ustedes 2 autos de carrera, ¿sí? Y ustedes son los espectadores. El auto de carrera que le vamos a llamar corriente, al auto de carrera primero, y el auto de carrera segundo le vamos a llamar tensión. Cuando pasa y ustedes están mirándolo, imagínenselo, lo están mirando así ortogonalmente, y primero ven pasar el auto de carrera de la tensión, y después ven pasar el auto de carrera de corriente. Si yo cronometro, ¿no es cierto?, cuando paso
el tiempo en que pasó uno y que pasó el otro, y después lo llevo a grados, no es ni más ni menos que el ángulo. ¿Se entiende? Exactamente. Y con ese ángulo saca el coseno phi. Entonces, el equipo está midiendo potencia activa monofásica. Y ahora yo le digo, yo quiero ver la trifásica. Y bueno, ve la monofásica de la fase R, de la fase S y de la fase P, y después ¿qué hace? Yo quiero la total. Y la suma aritméticamente. Ahí no me hace falta la suma vectorialmente. Así funcionan todos los analizadores de red que se le puede ocurrir. Y si ustedes me dicen, bueno, pero ahora yo quiero la potencia reactiva, y lo hace por el seno. ¿Eh? Y yo quiero sacar el coseno phi solo, ¿cuánto es? Y también hace lo mismo. Es toda matemática, la matemática que ustedes ya saben. Pero medición son dos parámetros nomás. Tensión y corriente. No mide más. Todo lo demás es magia del microprocesador. ¿Se entiende? Bueno, fantástico. ¿Qué más? Y después, más abajo, ya sería... Ingeniero, disculpe, tengo una pregunta antes de ir más abajo acá. Cuando toma la tensión de las tres fases y el neutro, ¿necesita el neutro fusible? No. Al neutro nunca se le pone fusible. Bien. Sí, O corto todo, corto, no. Porque si me llega a levantar un neutro, la fase me queda casi a 380. claro. Bien, no sabía si en los aparatos estos sí se hacía. Bueno, vamos para abajo, Diego, lo que querías comentar. Bueno, en primer lugar está el descargador y después serían lo que correspondiente a las bombas, a los motores de la bomba, que serían los interruptores. Bueno, cada uno tiene un interruptor termomagnético, el contactor y el variador de velocidad. Bien. Ese ingeniero, después usted nos podría pasar el bloque del variador de velocidad, porque hubo que improvisar ahí, lo dibujamos Sí. más, lo dibujamos Sí. a la como se... No, bueno, pero está. Yo se lo paso, quédese tranquilo porque eso es cosmética. Lo importante es lo que estamos viendo. Lo importante es cómo armarlo. Después yo se los paso de forma completa y ustedes ya hacen la cosmética y lo ponen lindo y lo van llenando. Pero lo importante es que vayan entendiendo cómo es la secuencia del armado de todo esto. Primero, planilla de carga. Segundo, digamos, es los cálculos necesarios de cable, de corriente de cortocircuito. ¿Para qué? Para después ir plasmándolo a todos esos datos eléctricos en el unifilar. El unifilar nos tiene que reflejar a nosotros dos cosas muy importantes. Yo veo un unifilar y tengo que ver la forma en que esto va a funcionar y los datos eléctricos que son necesarios para que funcione. Si ustedes se fijan ahí sobre la barra, ustedes no han puesto la corriente de cortocircuito. Claro, Ahí eso tienen es que lo que nos ponerle falta. IK tanto. ¿Y cómo van a sacar la corriente de cortocircuito en barra? Eso tienen que calcular. No, por el Quien me la método va de a la entregar va a impedancia ser, vamos a quien me ir. la va a entregar va a ser el transformador. Exacto. Cuando yo vaya a definir la protección del interruptor general y yo les diga, y bueno, está bien, 25 kiloamperes, indudablemente que es mucho más barato que un interruptor de 50 kiloamperes.
E indudablemente que el de 50 kiloamperes es mucho más barato que el de 85 kiloamperes. Entonces, ¿cuál pongo? Lo tengo que definir. Ese interruptor es un interruptor tetrapolar y entonces lo tienen que designar. Es un interruptor tetrapolar de 4 por 800 amperes o 1000 amperes. Si ustedes me preguntan a mí, yo pondría uno de 1000 amperes. ¿Por qué de 1000 amperes? O tal vez 1250. Porque si cambiase o agregara un poco más de carga, todo este tablero lo tengo que hacer un borde y tirarlo a la basura. Entonces sobredimensiono un poquito. Y usted me va a decir, bueno, pero el calibre va a quedar por fuera. No, porque los interruptores estos ya vienen. Yo les voy a enseñar a manejar un software que es el Simaris, o puede ser cualquiera. El de ABB, puede ser el de Schneider o el que sea. ¿Sí? Donde el Simari Curve tiene justamente las curvas que voy corriendo con el relé para dejarlo en concordancia y selectivo con las protecciones que tengo abajo. Entonces, bueno, fíjense, si vamos un poquito más arriba, un poquito más arriba, Cristiano, ahí en el interruptor no, pobrecito, está pelado, no dice nada. Dice Q01 nomás, que le puse el nombre, pero le tengo que poner ahora el apellido, DNI, de qué color de ojo es, le tengo que poner todo. Acuérdense que el unifilar me tiene que reflejar todos los valores eléctricos de mi sistema. Y cada uno de estos muchachitos, cada uno de estos elementos, tiene una designación, hasta tiene un código. No se olviden que esto lo tienen que comprar. Y para comprarlo lo tienen que saber designar, bien definido, para que no le entreguen cualquier cosa. Parece muy complicado, pero créanme que una vez que lo aprendieron a hacer ya no se olvidan más. Es así. ¿Es laborioso? Sí, es laborioso. No digo que no sea laborioso. ¿Es complicado? No, para ustedes no es complicado, porque ya tienen toda una base técnica importante. Ahora hay que ordenarla esa base técnica. Y la vamos a ordenar de esta manera. Por eso que arrancamos este año de esta forma para hacer una nivelación de todo lo que vienen viendo. Si ustedes me han contestado la mayor de las preguntas, me la han contestado ustedes. O sea que no están mal. Le están faltando las formas. Las formas son estas. Muy bien. A ese interruptor le tengo que poner nombre y apellido. Bueno, correcto. A la barra le tengo que decir qué barra es. Yo no tengo que comprar la barra, una barra de cobre. ¿De cuánto es? De 50 por 5, de 40 por 10, de 60 por cuánto. Y eso va a estar en función de la corriente que tiene que llevar el sistema. Y un error muy, muy común de los novatos. Y yo hablo de novatos no por ustedes. Tengo muchos ingenieros que todavía no entienden cómo... Y después se les empieza a calentar la barra. Cuando ustedes vinculan ese interruptor mecánicamente, ya lo vamos a ver después, mecánicamente, cuando hagamos los topográficos, mecánicamente el interruptor con la barra, le tiene que hacer un hueco a la barra. Y si yo le hago un hueco, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy sacando sección? Sí. Entonces no tengo que calcular la barra justa. No. Olvídense del concepto de ingeniería del 2,53, 58, 25. No, acá las comas no van.
No, muchachos, porque le van a errar. Y ustedes necesitan dormir tranquilo. Entonces, las barras yo las pongo generosas, por dos motivos. Primero, por un tema térmico. Segundo, por un tema mecánico. Porque si yo pongo una barra finita, ¿no es cierto?, y ancha, cuando viene una corriente de cortocircuito, me la va a doblar toda la barra. Entonces acá hay una cuestión mecánica en el medio. ¿Eh? Y que no hace falta ser mecánico para entenderlo. Y yo le doy una barra de 5 milímetros a ustedes por 2 metros, y la agarran con la mano, ¿no es cierto?, y la sacuden, ya ven cómo se va la barra, se va a doblar toda. Ahora, si yo le doy una barra de 10 milímetros de espesor, minga la van a doblar. Y eso es lo que le va a pasar cuando venga una corriente cortocircuito. Se van a aplaudir las barras. Por las corrientes, justamente, y los aisladores tienen que estar acorde a las corrientes, a los efectos electrodinámicos que estas tengan. ¿Eh? Fíjense que hemos estado hablando de un pedazo del unifilar y ya nos hemos comido toda la clase. Pero yo prefiero 1000 veces perder el tiempo acá que después en otro lado. Porque acá es donde se necesita la fibra del ingeniero. Esto es lo principal. Si esto ustedes lo calculan mal, lo hacen mal, lo demás sale horrible. El unifilar tiene que estar correcto. Y tiene que tener un dimensionamiento lógico. Un sobredimensionamiento lógico. Tampoco voy a andar poniendo barra a los pavotes, porque así no voy a ganar nunca una licitación. Pero sí tengo que saber a dónde tengo que gastar la plata. Y si la tengo que gastar, la tengo que gastar acá. ¿Por qué? Porque este es un bien de capital, ¿sí? ¿Eh? ¿Y qué es el bien de capital? Y si este bien no funciona, imagínense las bombas, la parte edilicia, toda la plata que gasté en eso no funciona porque hice una mala ingeniería eléctrica. Entonces la estación de bombeo es un gran pisapapel. Y esto es un balde al mar, económicamente hablando, con respecto a las otras partes, a la parte edilicia, a la parte mecánica. ¿Se dan cuenta? Nosotros los electricistas casi siempre pasamos desapercibidos con los costos con respecto a lo demás. Entonces, si somos desapercibidos, pues gastemos la plata. Listo. Y yo me voy a dormir tranquilo. Cuando apoyo la cabeza para dormir, a mí nadie me llama. ¿Por qué? Y porque lo he tenido que calcular bien. Con el sobredimensionamiento adecuado. Ese es mi consejo después de hacer bastantes macanas. No se van a creer que no me he hecho macanas. Todas estas cosas que yo les estoy contando es porque es el corolario del resumen de mi vida. Así que acéptenlo. ¿Mm? Dejo Bueno. de compartir, ingeniero.